Ahora vamos a analizar este diagrama que tenemos aquí. Vemos que este es un intercambiador. El diagrama de un intercambiador tenemos el flujo caliente que vamos a nombrar como H de hot y un fluido frío que vamos a nombrar como C de cold. Entonces tenemos que en este caso tenemos que el fluido caliente va a entrar en esta parte, ¿sí?, de un lado del intercambiador, y va a ir disminuyendo su temperatura porque todo el calor lo va a ir cediendo hacia el fluido frío. Entonces vamos a tener un intercambio de calor. El fluido caliente va a ceder su calor para el fluido frío, y el fluido frío vamos a tener su entrada aquí. Entonces tenemos una entrada contracorriente, entra del otro lado del intercambiador. Aquí tenemos esta entrada y aquí tenemos la salida, pero solamente del fluido caliente, porque del fluido frío esta sería la entrada y esta sería la salida. Entonces el fluido frío entra a una temperatura baja e incrementa su temperatura. ¿Sí? ¿Con qué? Con el calor que cede el fluido caliente. Entonces, para calcular esa cantidad de calor necesitamos utilizar la fórmula de calor sensible, donde decimos que Q va a ser igual a la masa del fluido frío por el Cp del fluido frío por la diferencia de temperatura. Como necesitamos que esta cantidad de calor que sale del fluido caliente sea la misma cantidad de calor que entra al fluido frío, entonces necesitamos que esto sea positivo, y por lo tanto tendríamos la temperatura de para que eso fuera positivo tendríamos primero la temperatura de salida. Esa sería la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces serían Tc de salida menos así nada me lo voy a poner, menos Tc de entrada, o en nada me lo voy a poner. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener una diferencia de temperaturas que va a ser positiva, y va a multiplicar al flujo másico, que va a ser positivo, y al Cp, que también va a ser positivo. Entonces tenemos una cantidad de energía positiva. ¿Sí? Igual también en el caso del fluido caliente va a ser igual a la masa del fluido caliente, el flujo másico, multiplicado por el Cp del fluido caliente por la diferencia de temperaturas. Pero aquí va a ser diferente, dado que necesitamos que sea positivo y que estos dos términos sean iguales. Entonces, por lo tanto, tendríamos primero la temperatura de entrada menos la temperatura de salida del fluido, en este caso caliente. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos que la masa o el flujo másico va a ser m, ya sea del fluido caliente hot o del fluido frío cold. Entonces, y eso sería, bueno, va a ser un flujo másico, kilogramos por unidad de tiempo, puede ser minutos, segundos o horas, ¿sí? Entonces, y sabemos que el Cp puede ser del fluido también caliente o del fluido frío, y va a estar en kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado o Kelvin, ¿sí? Dependiendo. Luego vamos a tener también que la diferencia de temperaturas, o la delta T, la temperatura de entrada o temperatura de salida, va a estar en grados centígrados o Kelvin. De tal manera que nosotros vamos a eliminar kilogramos y kilogramos, grados centígrados y grados centígrados, y nada más nos va a dejar en kilojoules por minuto o kilojoules sobre segundo, que serían kilowatts. Entonces estos van a tener unidades de kilowatts o simplemente watts, ¿sí? O calorías sobre unidad de tiempo. Ok, bueno, algo que comúnmente se hace es que estos dos términos que tenemos aquí, la masa por el Cp, se le llama razón de capacidad calorífica. Razón de capacidad calorífica. Entonces digamos C simplemente, que va a ser C del fluido
caliente va a ser igual a la masa del fluido caliente por el Cp del fluido caliente. Entonces todo esto se va a representar nada más como C, ¿sí? Razón de capacidad calorífica, o C, incluso también C del fluido frío va a ser igual a la masa del fluido frío por el Cp del fluido frío, ¿sí? Entonces en este caso, bueno, ¿qué unidades tendría? Esto tiene unidades de kilogramos, voy a ponerlo aquí, kilogramos por segundo, y esto tiene unidades de kilojoules sobre de kilogramos grado centígrado. Entonces por lo tanto eliminamos esto, y por lo regular tendríamos unidades de kilojoules por segundo sobre de grado centígrado o de watts sobre de grado centígrado, ¿sí? Esas serían las unidades de razón de capacidad calorífica. En síntesis y optimización de procesos lo vemos como FCP, que es el flujo por multiplicado por el Cp. Es lo mismo, flujo, pero flujo másico multiplicado por el Cp. ¿Qué seguiría entonces? Bueno, en este caso nosotros tenemos una delta T constante, ¿sí? Si se dan cuenta, la delta T de entrada es la misma delta T de salida y es la misma delta T que hay en todo el intercambiador de calor. Para que eso suceda, nosotros necesitamos que la razón de capacidad calorífica de la corriente caliente sea la misma que la razón de la capacidad calorífica de las corrientes frías. Calientes, el FCP de las corrientes calientes debe ser igual al FCP de las corrientes frías, ¿sí? ¿Para qué? Para que mantengamos esta delta T constante, ¿sí? Con una delta T constante nosotros ya podemos utilizar una forma análoga de la ley del enfriamiento de Newton para obtener la cantidad de calor que se está transfiriendo en todo el intercambiador. Entonces la razón de transferencia de calor, la razón de transferencia de calor, que en este caso va a ser Q, la podemos calcular también como Q, como una analogía de la ley del enfriamiento de Newton. Q va a ser igual a U, que va a ser igual a un coeficiente de transferencia de masa global coeficiente total de transferencia de calor multiplicada por el área por una diferencia de temperatura. Esta va a ser una diferencia de temperatura promedio, ¿sí? Aquí no tendríamos que calcular la promedio porque sabemos que todas van a ser iguales, entonces no hay necesidad de calcular una diferencia promedio. Pero por lo regular esto no ocurre, no tenemos una delta T constante en todo el intercambiador de calor. Entonces lo que hacemos es calcular una delta T promedio logarítmica, ¿sí? Y en base a la cantidad de calor que se va a estar transfiriendo, que la podemos calcular con las temperaturas de entrada y de salida, ¿sí? Esto se puede calcular con Q, se puede calcular con las temperaturas de entrada y de salida. Podemos tener un coeficiente de transferencia de calor dependiendo de los dos fluidos, y podemos, con las temperaturas también podemos calcular una diferencia de temperaturas. Nosotros podemos calcular el área de transferencia, y en base al área de transferencia va a ser el tamaño del intercambiador, y también va a ser pues también va a depender el costo del intercambiador. A mayor área de transferencia, mayor costo del intercambiador, y también vamos a tener un intercambiador mucho más grande. Entonces un intercambiador mucho más grande va a costar más que un intercambiador pequeño. Entonces es necesario calcular esta área de transferencia para poder calcular el costo del intercambiador. Y una vez visto esto, vamos a saber entonces que ese sería el método que podemos utilizar para calcular
las dimensiones de un intercambiador o problemas principalmente de diseño, como habíamos visto aquí, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos un cambio de temperatura específico, unas deltas T específicas, conocemos las temperaturas, tenemos T de entrada y T de salida, necesitamos calcular las áreas, lo obtenemos haciendo una diferencia de temperaturas logarítmica, ¿sí? Esta media sería una media logarítmica y a partir de eso nosotros ya podemos calcular Q, ya podemos calcular el coeficiente de transferencia y despejamos el área y obtenemos el costo del intercambiador.